Nuevo café informativo de la Dirección de Posgrados de la UCSC. Muy bienvenidos, muchísimas gracias a los asistentes por su convocatoria. Estamos en este segundo café de este segundo ciclo. Hay caritas conocidas ya que nos acompañaron el día lunes en la charla de Conoce Posgrado, donde les contamos en términos generales de qué se trata optar por un posgrado en la UCSC. Hoy ya vamos a hilar un poco más fino y vamos a conocer detalles, beneficios y qué significa también cursar el Magíster de Ciencias de la Educación en la UCSC. Damos la bienvenida primeramente a la doctora Alejandra Nochetti, jefa de programa del Magíster en Ciencias de la Educación. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Daniela. También en este café informativo participará el doctor Felipe Sepúlveda, quien es parte del comité académico del Magíster en Ciencias de la Educación. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por el interés por participar y enterarse de este magíster. Así es, además, bueno, tenemos a jefe de programa, académicos, pero también necesitamos y queremos conocer la experiencia de alumnos y exalumnos del programa. Para eso nos acompaña Constanza Olea, quien es alumna del Magíster. Muy buenas tardes, Constanza, bienvenida. Muchas gracias y también gracias por la invitación. Y también nos acompaña Abigail Mellado, buenas tardes, quien es exalumna ya egresada del Magíster en Ciencias de la Educación. Muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a ir conversando sobre sus experiencias, pero primeramente quiero compartir con ustedes y quiero que reaccionen con un dedito arriba si es que se alcanza a ver mi pantalla con la presentación que tenemos preparada para esta tarde. Ustedes me indican. Muchas gracias. Bueno, iniciemos esta conversación, profesora Alejandra, contemos un poco el contexto de este magíster, que es parte también de la Facultad de Educación. Conozcamos un poco la misión de la facultad. Creo que siempre es súper valioso darle contexto a las experiencias. Exacto. Y en esa perspectiva decidimos que el punto de partida de esta presentación tenía que ser la misión que tenemos en la Facultad de Educación. ¿Puedes colocar la diapositiva que corresponde a la misión? Sí. Yo al menos... yo la veo como... No la veo... ¿Está viendo el editable, Dani, no la presentación? Sí. No estoy viendo la presentación. Yo veo la presentación. De No. un segundo. Un minuto. Sí. Son las cosas que pasan en... Pero esto le da un poco más de espontaneidad a toda esta cosa. Exacto. Ahí se nota que somos del siglo XX, al menos yo. Yo voy a hablar por mí, Solo voy a hablar por mí esta vez. Oye, mientras Daniela, visibiliza esta presentación que hemos preparado, con bastante dedicación, por así decirlo, a aprovechar de agradecer el apoyo que tenemos de la Dirección de Posgrado. A pesar de que nosotros somos uno de los programas, la universidad tiene varios programas, pero destacar en esta instancia, en este café, ¿verdad?, que todo esto está articulado en una dirección y fundamentalmente recibimos constante apoyo desde allí, estamos altamente, articulados. Ahora sí, Daniela. Ahora sí. Sí, ahora está perfecto. Ya, mira, ahora sí es importante contextualizar, este programa está situado en la Facultad de Educación. La Facultad de Educación tiene una misión, como toda unidad dentro de la universidad hay una misión, y es importante, quisiera destacar que no es solo la formación de profesores, esta formación de profesores tiene que ver con una fuerte componente de investigación, ya desde el pregrado a ese nivel, pero fundamentalmente a nivel del posgrado, existe la convicción de que el profesorado
chileno en este caso, regional también si uno lo quisiera poner, debe desarrollar competencia en investigación. De algún modo eso tiene que ver con un compromiso ético de ir mejorando a través de la investigación nuestros sistemas educativos. Y en esa perspectiva, la siguiente, es importante destacar que es un programa que tiene larga data. Hay una larga historia aquí. Son 22 años de formación de investigadores al alero de la Facultad de Educación. Y también me gustaría destacar a propósito de esta historia, que constantemente, si uno mira esta gráfica, hay una constante demostración de intentar, de alguna manera, velar por la calidad del programa. ¿Y eso en qué se ve reflejado? En los procesos de acreditación. Es decir, tenemos 4 procesos, 4 o 5, creo que hay uno que quedó invisibilizado, procesos de acreditación sostenidos en el tiempo. Para aquellos que nos están escuchando, los procesos de acreditación tienen que ver con una examinación, por así decirlo, externa al programa, que da cuenta de la coherencia entre lo que ofrecemos en términos de criterios de calidad y lo que realmente, digamos, se ofrece al estudiantado. Y en esa perspectiva quisiera destacar solo 2 cosas en este esquema. Los años de acreditación que fueron cada vez creciendo, por así decirlo. Tenemos el máximo de acreditación en este tiempo. No quisiera equivocarme, pero creo que es uno de los programas que a nivel regional tienen los mayores números de acreditación en este área, puede ser que en otra área no. Y lo otro que quisiera destacar, y que es para nosotros muy, muy importante, que recientemente, el año 2019, nos hemos sometido a un proceso de renovación curricular. A pesar de que la comunidad reconocía nuestra calidad al otorgarnos 6 años de acreditación, aún así sentíamos que habían cuestiones, o reconocíamos que habían aspectos del programa que podíamos mejorar. Y fundamentalmente para mejorar la formación en el campo de la investigación. Entonces, en síntesis, un programa con alta experiencia, no solo en años, no tiene que ver solo con los años, sino con ese compromiso constante respecto de mantener altos estándares de calidad demostrados en la acreditación y una reciente renovación curricular que les vamos a comentar un poco más adelante en esta presentación. Eso quisiera destacar. Sí. Sí, no se trata solamente de los años, yo creo que esto también se ve reflejado el trabajo en este proceso de acreditación. Vamos a hablar también directamente del programa. Hablemos un poco de cómo se conforma, cómo está estructurada la dirección, el comité académico, para que las personas que se están integrando tengan claro en el fondo cómo se distribuye el programa. Siempre hay que situarlo dentro, y lo voy a reiterar, creo que aquí es clave la dirección de posgrado. Pero en nuestro caso particular, dentro de la Facultad de Educación, también tenemos nuestra estructura, por así decirlo, organizacional. Está la dirección de posgrado. La dirección de posgrado que la encabeza, que la lidera la doctora Beatriz Arancibia. Luego está la jefa de programa, va a ser inclusivo ahora en el lenguaje, la jefa de programa. Y en realidad las jefaturas de programa no son nada sin el comité académico. Y por 2 razones. Una por una cuestión a nivel nacional, o sea, a nivel de la CNA, ¿verdad? Que es un organismo que de alguna manera vela por la calidad de estos programas a nivel nacional, establece la necesidad de que haya un comité académico, pero quisiera destacar en este comité académico los académicos que forman parte de él. Todos tienen alta productividad. Está la doctora Fabiola Sáez, que destaca por su trabajo en el área de la cognición, autoeficacia. Quisiera también comentar respecto de Laura Jiménez, que trabaja en temas de tecnología. Nos acompaña hoy Felipe Sepúlveda, que está en el área de las comunidades de aprendizaje, liderazgo, hay una serie de cosas también. La doctora Carmen Espinosa en el campo de la didáctica. La profesora magíster Pilar Jara, especialista en el campo de la evaluación de aprendizaje. Junto con eso, nunca dejo de presentar que dentro de este equipo está nuestra secretaria, la señora Gloria Soto Almonacid, que
clave dentro de este programa con todos los procesos administrativos, la comunicación con los estudiantes y, todo, y el acompañamiento en todos estos procesos que llevamos a cabo. Y respecto de quienes concretan finalmente esto, no es suficiente ni la jefatura ni el comité académico, es el cuerpo académico. Y aquí estamos totalmente alineados con lo que plantea la CNA en términos de exigencia para establecer dos categorías de académicos, los profesores claustro y los profesores colaboradores, entendiendo que los profesores claustro se caracterizan por una alta productividad expresada en publicaciones, en proyectos internos, proyectos externos. Ellos normalmente están a cargo de la docencia, pero es muy importante subrayar la dirección de los tesis o los trabajos de grado. En cambio, los profesores colaboradores, también especialistas en sus áreas, y normalmente ellos colaboran con la codirección y también tienen a cargo asignaturas dentro del plan de estudio. Actualmente tenemos 3 profesores visitantes, 2 de ellos son extranjeros, 1 pertenece a una universidad nacional. Eso es más o menos la estructura que de alguna manera da cuerpo y pone en funcionamiento todo este plan, digamos, curricular. Este es el cuerpo, digamos, después vamos a ver algunos de los nombres de estos profesores, pero esto es un poco la estructura organizacional que tenemos a nivel del programa de magíster en ciencias de la educación. Exacto, estamos viendo la estructura, también hablamos sobre algunos académicos, pero vamos a verlos en detalle más adelante. Profesora Alejandra, conversemos también sobre los objetivos. Todo este programa y toda esta estructura se basa en un objetivo claro, que es el objetivo general del magíster en ciencias de la educación. Respecto del objetivo, y aquí subrayar, destacar en esta tarde, que este es el objetivo del plan actual, un plan renovado, que claramente puso su acento en la formación de investigadores, profesores e investigadores. Ese es como nuestro compromiso con nuestra comunidad regional, local, nacional. Por supuesto, eso significa profundizar en ciertos, digamos, ámbitos de las ciencias de la educación, desde la producción de conocimiento válido, científico, que signifique mejora para el sistema escolar, y destacar también desde una perspectiva ética comprometida con el respeto de la persona humana, que tiene que ver con nuestro sello institucional. En síntesis, 3 elementos que se configuran alrededor de este compromiso con la formación de profesores e investigadores. Eso es. Compromiso que también se desglosa en objetivos específicos. Los objetivos específicos claramente son 4 subdimensiones. El primero tiene que ver con conocimientos especializados en ciencia de la educación. Cuando uno quiere investigar, hay un objeto de estudio, hay un qué investigar. Y ese qué investigar en este caso particular tiene que ver con la ciencia de la educación. Y cuando hablamos de ciencias de la educación nos referimos a evaluación de aprendizaje, didáctica e innovación pedagógica, y también lo que tiene que ver con el currículum, con el ámbito curricular. El segundo objetivo, tal como lo ven ahí, tiene que ver con el desarrollo de competencias de investigación, lo que hace mucho sentido con el objetivo general. El tercero, todo lo que tiene que ver con la comunicación de esto, es decir, toda esta generación de conocimiento. Yo siempre le planteo a mis estudiantes en el programa, tenemos el compromiso ético de generar esos nuevos conceptos, esos que todavía no existen, pero esos tenemos que comunicarlos. Y hay distintas instancias para comunicarlo: los congresos, las publicaciones, las jornadas, los seminarios, ojalá ir hacia una vinculación mayor con la escuela. Y en esa perspectiva siempre en el marco de esta perspectiva ética valórica que destaca a la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Eso en términos de los objetivos que de alguna manera concretan esta meta de gran alcance, que tiene que ver con formar investigadores en el campo de las ciencias de la educación. Exacto. Doctora, a ver, alguien que decide tomar y continuar en el fondo su formación académica, también pone atención en lo que ofrecen las mallas curriculares y en qué se distinguen también de otros programas que ofrecen otras universidades. ¿Le parece si vamos a revisar la malla curricular de los ítems? Me parece muy bien, porque además
es una cuestión que nos tiene muy ilusionados. Mira, normalmente es un programa que se ha propuesto en 2 años que los estudiantes obtengan su grado. Que en 2 años focalicemos en objetos de estudio particulares, es decir, que focalicemos la mirada desde el inicio. Esta es una apuesta distinta, está organizada en 4 semestres. El primer semestre fundamentalmente tiene que ver con una introducción a los fundamentos de la ciencia de la educación, tal como lo ven en el lado izquierdo superior de su pantalla. Entonces, en esa primera asignatura, hay 2 asignaturas que quisiera destacar, las 2 que vienen a continuación. Formación, desarrollo docente, enseñanza y aprendizaje del estudiantado corresponden a nuestras líneas de investigación. Es decir, con prontitud el estudiante ingresa a este campo de profundización, porque normalmente tiene que ver con los que entran, están vinculados al campo de la educación. Entonces, pero con esa asignatura pueden profundizar en algunos aspectos, están las líneas de investigación, y está con prontitud, tempranamente, la asignatura de investigación educativa 1. Quiero que tomen atención que tanto la asignatura de investigación educativa 1 como ciencias de la educación son las que tienen el mayor creditaje. Eso significa mayor número de sesiones. Pero aquí, al finalizar este semestre, que es un poco el momento en que se encuentra la estudiante que nos acompaña hoy día de la Corte 2020, Constanza Olea, hay un hito que es importantísimo y que tiene que ver con que ya generan un primer anteproyecto en esta asignatura de investigación educativa 1. No necesariamente es el proyecto de su tesis aún, pero sí tienen que demostrar todas las competencias que se requieren para generar un anteproyecto de investigación. Hay un segundo semestre. Este segundo semestre, en el campo de los optativos, pueden profundizar ya en su objeto de estudio, ya empiezan a haber intereses, ya se empieza a aclarar hacia dónde quiero destinar todos mis esfuerzos en términos de formular el proyecto de investigación, y ese proyecto de investigación entonces se sitúa en la asignatura de diseño de tesis, que está en la parte inferior, lo complementa investigación educativa 2, lo complementan los optativos, y quiero subrayar que nuevamente tenemos una asignatura que es troncal, por así decirlo, que es enfoques, modelos y actualizaciones de ciencias de la educación. Es importante darse cuenta que todo esto está articulado. Cuando uno piensa en enfoques, modelos, piensa en un campo teórico. El estudiante paralelamente está tratando de definir su objeto de estudio, entonces le sirve mucho, pero también actualizaciones. Y cuando decimos actualizaciones, lo ponemos en contacto con los últimos artículos que se están, digamos, ofreciendo en cada uno de los respectivos campos de la educación. Evaluación de aprendizaje, leen artículos sobre aquello, evaluación curricular, didáctica, etc. Es muy importante que en este primer año, culmina este primer año, con un segundo hito que es la defensa del proyecto de investigación. Quisiera destacar esto, porque si uno compara las mallas curriculares, no es tan frecuente que esto sea así. Y sobre todo por lo que significa el segundo año. Porque si comprendemos que al finalizar el primer año está defendido mi proyecto de investigación, eso tiene implicancias muy importantes, porque tengo un año en que voy a dedicarme a desarrollar este proyecto de investigación, pero complementado con formación sistemática y permanente en cursos. Es decir, en el tercer semestre, que sería, ¿verdad?, el inicio del segundo año, tengo mi proyecto, estoy cursando escritura académica, estoy en tesis 1, que fundamentalmente está apoyando todas las tareas de trabajo de campo, recogida de datos, análisis de datos en el marco de una actividad curricular, optativos de profundización que me permiten de algún modo temprano ir interpretando aquellos datos al alero de lo que otros están escribiendo, y subrayar la asignatura de ética y responsabilidad social de la investigación paralelamente. Ya estoy en trabajo de campo, estoy tempranamente investigando, ya estoy en una etapa de investigación real, pero cursando asignaturas
que me van apoyando en estas tareas, desde una perspectiva ética y con responsabilidad social. Segundo semestre del segundo año, Escritura Académica 2, que esperamos que es una asignatura al alero de la cual escriben su tesis. Y normalmente, junto con escribir la tesis, es la escritura de su artículo que se desprende de estos resultados. Junto con eso está la asignatura de tesis 2, en donde van afinando las últimas cosas de este manuscrito, ¿verdad? De este informe de investigación. Ahí hay de experiencia de 2 informes, de 2 comunicaciones. Una, el informe de investigación propiamente tal, que normalmente los investigadores siempre tenemos que estar elaborando estos informes cada vez que nos ganamos, adjudicamos algún proyecto y lo finalizamos, es el ejercicio de aquello, pero especialmente nos interesa en nuestro programa el tema de este artículo, en donde se consignan, en donde de alguna manera se presentan los resultados relevantes de estas investigaciones. Y se finaliza con esta defensa de grado al término del segundo año. Entonces, en síntesis, es una propuesta curricular basada en competencias, resultados de aprendizaje, en coherencia con lo que plantea nuestra institución, muy ajustada en términos de objeto de estudio, delimitación temprana de objeto de estudio, muy acompañada en el proceso del trabajo del campo, con asignaturas en donde van acompañando, van tributando, enriqueciendo cada una de estas etapas. Quiero finalmente destacar que esto tampoco es común. Normalmente los otros programas tienes las asignaturas, terminas las asignaturas y sigue un trabajo de tesis que es más solitario, que es más en función con el director de tesis, pero ellos no hay asignaturas que al mismo tiempo, que paralelamente, que complementariamente estén apoyando este trabajo. Nos dimos cuenta de todo aquello, y tal vez ahí me gustaría dar la palabra también a Felipe, que nos acompaña, que fue uno de los que participó como equipo en toda esta renovación, y que quisimos recoger cada una de esas cosas. No sé, Felipe, si quisieras destacar algo de esta nueva apuesta que tenemos curricular. Sí, bueno, yo creo que lo explicaste bien en detalle y probablemente enfatizar algunos elementos que tú ya explicaste. La gran, digamos, novedad de esta malla es que empiezan a hacer su tesis a partir del tercer semestre del segundo año, y eso de alguna manera amplía y da más soporte al trabajo de tesis, que era una de las cosas que nos dimos cuenta que muchas veces demoraban a los estudiantes porque se tienden a desconectar de el trabajo, ¿cierto?, consistente, y para lograr estos avances en el tiempo que uno podría esperar que sea terminado en un semestre. Al adelantarlo, de alguna manera ganamos tiempo y damos más soporte al proceso. Y también nos fijamos mucho de que ese soporte sea bien específico. O sea, están esos cursos de escritura académica y los cursos del tercer semestre, que son optativos, pero son optativos dirigidos a proveer herramientas bien específicas, de acuerdo a la línea de investigación, para adquirir las competencias para analizar los datos, ¿ya? Que a veces también es un elemento que muchas veces una piedra ahí de tope que impide que esto avance más rápidamente. Entonces, actualmente, ¿cierto?, este es el primer año de implementación. Nos hemos fijado que ha funcionado muy bien. Probablemente ahí Constanza también podrá comentar algunos elementos cuando intervenga. Pero estamos, ¿cierto?, bien ilusionados de que va a ser una buena apuesta para poder lograr efectivamente una titulación oportuna para los estudiantes que ingresan al programa. Ya vamos a ir a conversar sobre las líneas de investigación, que no es un tema para nada menor, pero antes vamos a ir revisando las consultas, porque luego de esta acabada explicación de la malla curricular, me imagino también surgieron varias dudas en los asistentes. Vamos a revisar las consultas. Bueno. No tenemos consultas aún. No tenemos consulta, me llegó un mensaje interno. Vamos también a recordar y abrir el espacio para quienes quieran conversar en específico sobre algún curso. Puedan ir utilizando la pestaña del chat
para poder ir aclarando dudas. Vamos a volver entonces a la presentación, profesora Alejandra, y hablar sobre las líneas de investigación. Hay muchos profesionales también que empiezan desde pregrado quizás a ver las líneas investigativas, cuál es el camino académico que van a tomar. Podemos ir explicando cuáles son las líneas que tiene este magíster. Quisiera destacar una cosa preliminarmente. Esto también es una cuestión nueva para nosotros y muy valioso el tránsito que hicimos. Tenemos que reconocer que anterior a la cohorte 2020, nuestro programa se articulaba en función de menciones. Pero nuestra lógica y lo que queremos comunicar a la opinión pública es que nuestro compromiso no es de especialización. Y aunque nos costó abandonar esa lógica, nuestro compromiso es la formación de investigadores, profesores e investigadores. Y en esa perspectiva, entonces, tomamos distancia de las menciones, tomamos distancias de estas lógicas de especialización para ir a centrarnos en línea de investigación. Voy a comentar la primera y me gustaría que Felipe a lo mejor comente la segunda. Preliminarmente decirles que estas líneas de investigación surgen de una reflexión respecto de toda la producción de tesis que teníamos, que tiene que ver también directamente con la producción académica, por así decirlo, de los profesores que están a cargo de la dirección de estas tesis. Entonces, para nosotros no es un cambio menor es un cambio muy significativo y que hace mucha coherencia con la propuesta formativa actual, por así decirlo. La primera tiene que ver con la formación y el desarrollo docente. Es importante darse cuenta aquí que de algún modo tiene que ver con aquellos que se están preparando para hacer los procesos, y con claridad, investigar los procesos de aquellos que se están preparando para ser profesores. Y eso sitúa nuestra mirada en la universidad. Y efectivamente necesitamos generar mayor comprensión respecto a aquello. Porque si nosotros miramos la formación del profesorado chileno, todavía tenemos deficiencia. Todavía no alcanzamos los estándares que nos hemos planteado a nivel nacional y también estamos un poco atrás respecto a los estándares a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de formación del docente, primero estamos pensando en esta etapa, que algunos le llaman la formación inicial docente. Profesores en formación, esa es como nuestra lógica, interrogarnos, plantearnos preguntas sobre aquel proceso. No sé si es un proceso o son varios a la vez, porque es tan complejo convertirse en un profesor que creo que hay más de un proceso implicado allí. Y el desarrollo profesional tiene que ver con los profesores en ejercicio, y si miramos con honestidad también las metas que tenemos a nivel nacional, la evaluación de los docentes a nivel nacional, también tenemos algunas cuestiones que superar, algunas cuestiones en que progresar. Y por lo tanto, por ahí también hay espacio para hacer investigación. A modo de ir concretando, porque de repente uno dice, ya tengo como objeto de estudio los procesos de formación inicial docente. Es un mundo. Desde la ciencia de la educación lo focalizo un poco más, pero aún así necesitamos como operacionalizar un poco más. Y ahí aparecen ciertas temáticas, que estas temáticas están pensadas tanto para esta etapa de formación del profesorado, como de aquellos profesores que están en servicio. ¿Cuáles son estas temáticas? Por una parte, saberes de la didáctica, evaluación de aprendizaje y evaluación curricular. Cuando hablemos de saberes, es ir a recuperar el valor que tiene el saber práctico, el conocimiento práctico que construyen tanto los profesores en formación como los profesores en servicio. Conocimiento que a veces es como un giro epistemológico, este conocimiento que a veces no se le ha dado el valor suficiente. Y en realidad los actores en educación, el profesorado en educación muchas veces articula su práctica profesional en función de aquello. Aquí hay un tema que yo lo voy a reservar para el profesor Felipe, que tiene que ver con desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional. Me gustaría, así que lo voy a dejar ahí. Está el tema de la integración de TICs. Hoy día nos hace mucho sentido esto, mucho sentido.
una de las cuestiones que creo que tenemos que valorar de esta pandemia, si lo digo con mucho respeto y entendiendo que estamos todos en una situación de emergencia muy complicada, pero de alguna manera hizo que el sistema escolar atravesara una vereda. Yo creo que ya hay una vereda que se atravesó y que nos obligó, ¿verdad?, a ir, a situarnos, incluso esta situación que estamos viviendo en este momento es de tremendo valor, porque podemos sobrepasar fronteras, estamos, no sé dónde están todos al mismo tiempo, surgen las lógicas de enseñanza sincrónica, hay unas lógicas y unos desafíos que tenemos que investigar. Y entonces por ahí hay grandes desafíos. Me gustaría que Felipe, un poco pasarlo un poco más ameno, a lo mejor arrancar desde el desarrollo de comunidades de aprendizaje, que hace una valiosa investigación al respecto y que pudiera comentar lo otro también. Sí, Felipe. antes de comentar específicamente elementos de las líneas, también es importante mencionar, complementando con todo lo que nos explicaba la profesora Nochetti de cómo llegamos a estas dos líneas de investigación, es importante mencionar que la Facultad de Educación es la facultad más grande de la universidad, ¿ya? Y esta facultad últimamente, ¿cierto? Pensando quizás en los últimos 5 años, hemos crecido, hemos renovado en términos de los académicos que conforman parte de la facultad. Por lo tanto, también han llegado nuevas ciertas competencias, ¿cierto? Han llegado nuevas líneas y un poco lo que nosotros también intentamos hacer con esta redefinición de la línea de investigación es que se refleje las investigaciones que están liderando los académicos con alta productividad, que de alguna manera, bueno, esto es súper relevante porque eso les da todo el soporte que necesitan los estudiantes cuando, ¿cierto?, muestran interés consistente con una u otra línea, ¿ya? Eso es bien importante tenerlo en cuenta, que esto responde a las propias, ¿cierto?, investigaciones que desarrollan los académicos de la facultad y que forman parte del claustro y son colaboradores también del programa. Y también, ¿cierto? Cuando empezamos a definir las líneas, ¿cierto? Básicamente, quizás poniéndolo en palabras más simples de cómo lo explicó la profesora Nochetti, tenemos como aquí dos grandes polos. Tenemos lo que ocurre con el profesor, ¿cierto? Y todo su desarrollo profesional que puede ser pensado durante la formación profesional y después, una vez que ya está en la práctica, que tiene que ver con la primera línea, la formación y desarrollo docente. Ahí yo trabajo y actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación de 3 años, donde estamos investigando, ¿cierto?, esto que llamamos desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje, que tiene que ver con cómo los profesores que están en ejercicio, ¿cierto?, tienen un conocimiento adquirido en base a su propia formación y experiencia, que es muy relevante, y cómo eso se pone, ¿cierto?, en práctica, que de alguna manera conforma equipos de trabajo efectivos, lo que finalmente, lo que esperamos que se vea reflejado en el aprendizaje de sus estudiantes, ¿ya? Y ahí me salto, ¿cierto?, a la segunda línea que tiene que ver con los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad esto está, y los que somos profesores sabemos que está todo conectado, o sea, lo que hace el profesor finalmente esperamos que tenga un efecto en sus estudiantes. Y entonces, no podíamos dejar de lado lo que pasa con el estudiante, entonces por eso las dos líneas tienen esa complementariedad, ¿ya? Desde el profesor y también del estudiante, ¿ya? Y que es la línea que nosotros le llamamos enseñanza y aprendizaje del estudiantado. Ahí también tenemos profesores, ¿cierto?, que están trabajando en esta línea. Yo creo que es más novedoso, lo hemos ido tratando de ir potenciando desde el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Nos quisiéramos acercarnos quizá un poco más a lo que es la neurociencia, todavía no llegamos tan allá, pero claramente es un desafío en el cual tenemos que ir avanzando. Y ahí tenemos, ¿cierto?, 3 elementos que, bien específicos que de alguna manera responden a línea de investigación desarrollada por académicos del programa y de la facultad, y tiene que ver con estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Ahí el trabajo de la profesora Fabiola Sáez, donde trabaja en temas de autorregulación,
aplica directamente a esta línea. Yo también estoy trabajando en temas de aprendizaje de la matemática, en lectura de estudiantes de básica, también aplica en esa línea. El segundo tema de habilidades transversales del aprendizaje es bien interesante porque cuando nosotros estuvimos definiendo estas líneas, esta se nos acoplaba con la tercera, ¿cierto?, tema de la línea 1, que es integración TICS, ¿ya? Esas dos se tocan, ¿cierto? Porque una cosa es lo que hace el profesor para integrar tecnología y poder hacer clases mucho más efectivas, pero también las habilidades transversales significa, bueno, cómo eso impacta en el aprendizaje del estudiantado, ¿ya? Y cómo estas tecnologías, ¿cierto?, los diferentes recursos tecnológicos que el profesor logra implementar en su aula, de alguna manera lleva consigo un desarrollo de ciertas habilidades que nosotros llamamos habilidades transversales, que finalmente impactan en el aprendizaje de sus estudiantes. Dígase como la colaboración entre ellos, el fomentar la colaboración en línea, por ejemplo, el pensamiento crítico, comunicación efectiva, ese tipo de elementos que finalmente están desde el estudiante, ¿ya? A eso se refiere la segunda línea, o el segundo punto de la línea de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, inclusión y diversidad educativa también es una línea muy importante para nosotros porque tenemos la carrera de educación diferencial, muchos temas tratan de buscar cómo, ¿cierto?, los procesos de inclusión que en Chile son muy presentes, también, ¿cierto?, tienen un efecto sobre estudiantes que participan en estos proyectos de integración o de alguna manera en toda la comunidad educativa donde esto se está desarrollando. Si bien nosotros también tenemos un magíster de psicopedagogía de educación especial que es mucho más específico en esta área, hay veces que el profesor de aula, ¿ya? El profesor de aula tiene que de alguna manera interactuar con estos equipos especializados. Y ahí vimos que también era necesario poder tomar, ¿cierto?, esta necesidad de investigar en esta área, quizás no desde un punto de vista tan específico o especializado, pero sí de cómo se desarrolla, ¿cierto?, estos proyectos de integración en el ámbito más general en las escuelas. Muchas gracias, Felipe, por esta explicación. Profesora Alejandra, nosotros durante este ciclo, bueno, el primer ciclo y el segundo, hemos notado que también hemos destacado y transmitido una característica diferenciadora de lo que significa cursar un posgrado en la UCSC, que es la cercanía. Un elemento que distingue a los programas, que no son de cortes grandes, sino que más bien pequeñas, y también genera este ambiente de cercanía. Y que también es trabajo de sus académicos de claustro y los colaboradores. Ellos generan también esto y aportan a que también se genere esta percepción de nuestros programas. Vamos a conocer quiénes conforman el equipo académico del Magíster en Ciencias de la Educación. Ya. Primero, esta imagen representa de algún modo que somos varios. Es decir, cuando hablamos de soporte, aquí hay un soporte intelectual, por así decirlo. Hay un soporte académico. A pesar de que estas cosas son cambiantes, vamos a ver también que hay un numeroso cuerpo académico que tiene condición de colaborador, pero eso todo va evolucionando y tenemos la expectativa de que pronto lleguen también al ámbito de ser, digamos, profesores claustro, que hay una pequeña, no hay una pequeña, hay una importante diferencia que tiene que ver con el nivel de productividad. Quisiera destacar algo de este equipo. Siempre tengo algo que destacar. Está bien. No hay caso. Oye, quisiera destacar primero que dentro de este equipo hay profesores que trabajan en el programa de doctorado. Entonces, eso también de algún modo, querámoslo o no, tiene que ver con ciertas articulaciones. O sea, es como cuando uno a cursos menores le empieza a hablar de lo que sucede en el otro campo. Yo creo que eso es un valor que tenemos. La profesora María Graciela Badilla es directora del programa de doctorado, es profesora, parte de nuestro claustro. Felipe participa también es profesor del doctorado. La profesora Fabiola Sáez también.
la profesora, a ver aquí, bueno, yo, también el profesor Marcelo Cariaga, entonces la profesora Gina Burdile. Entonces, primero con esto quiero decir que hay un cuerpo académico que transversalmente está comprometido con el posgrado. O sea, cuando tienes académicos en el claustro de un programa de magíster, pero también colaborando en el programa del doctorado, vemos articulación, vemos colaboración, vemos un proyecto que es un proyecto en conjunto, que va más allá de las metas de esto. También esperamos que nuestros estudiantes, algunos de nuestros estudiantes, de acuerdo a la vocación que tengan, ¿verdad? A este interés que vayan desarrollando, también puedan ir, digamos, hacia el programa de doctorado. Pero por ahora, primero que ingresen a nuestro programa, pero destacarlo. Tenemos a la profesora Gladys Contreras, que en algún minuto fue jefa de posgrado dentro de nuestra facultad. También, digamos, con larga experiencia, la profesora Laura Jiménez, que de alguna manera el profesor Cariaga. Justo los puse a los dos, mentira, eso no es verdad, pero ahora voy a decir que los puse juntos porque ellos de alguna manera son un soporte muy importante. Hoy día se ha hablado mucho de soporte, me gusta esa noción que tiene que ver con algo firme, fuerte, te fijas, en el campo de las tecnologías. Fabiola, que destaca en su área, evidentemente, ella en todo lo que tiene que ver con autoeficacia, autorregulación, aprendizaje. Es muy potente. El doctor Julio Ismeri, no doctora, Julio Ismeri, el doctor Julio Ismeri, que tiene que ver con todo este desarrollo que empieza pronto digamos, a instalar este tema de las narrativas, de los saberes dentro de, digamos, de este programa. La profesora Gina Burdile, que tiene que ver con el campo de la lingüística, y no sé quién se me queda. Bueno, el profesor Jorge Osorio, que también tiene que ver con el mismo ámbito de la doctora Burdile. Pero en síntesis, dos cosas. Una, un fuerte equipo de profesores claustro. Gran parte de esos profesores claustro también tienen una participación en otros programas de posgrado. Y eso también le da una fortaleza a esto. No sé si lo explico con claridad. Lo quiero comunicar con mucho orgullo, por así decirlo. No sé si esa es la palabra pertinente, pero creo que aquí hay un cuerpo académico muy valioso y que está a cargo y que está pensando y repensando esta propuesta formativa. Eso respecto de los académicos claustro. Yo no sé si no hay preguntas porque está todo claro. Está todo muy Ojalá claro. que se animen, que se animen a preguntar. Profesora, es como estar en una clase. Está muy, muy claro. Vamos a ir de a poco, la gente se va soltando. Quienes participan en los cafés informativos, vamos también a dar una instancia al final para quienes aún no se animan a que hagan sus consultas. También tenemos aquí la lámina de los académicos colaboradores. También es un cuerpo... Se hiciera sí, como la diferencia y en qué se diferencia de un académico colaborador de un académico de claustro, para que quede eso bien. Primero quiero distinguir que la mayoría de los académicos colaboradores tienen grado de doctor, que es un tema importante en términos académicos. El tener un grado de doctor de alguna manera demuestra ciertas competencias en el campo de la investigación. Entonces, primero decir eso. Segundo, la diferencia con los profesores claustro, y yo quiero reiterar aquí que tiene que ver con un tema, que es muy dinámico porque fundamentalmente tiene que ver con la productividad. Y para los que me están escuchando, productividad, cuando hablamos de productividad, tiene que ver fundamentalmente con dos cosas, y ahí Felipe me ayuda si es que se me olvida algo, pero con el diseño y la implementación de proyectos de investigación, que en el fondo es el campo, en el seno, en el marco en donde se genera conocimiento, pero ese conocimiento debo compartirlo. Y ese compartir es a través de una producción escrita, que le llamamos artículos de investigación, pero también están los capítulos de libros, también están los libros. Entonces, hay una línea, yo diría, un poco difusa a veces, entre uno y los otros, porque tiene que ver que en un momento determinado, cuáles son tus indicadores de productividad. En otras palabras más simples,
cuántos artículos indexados tienes en un momento determinado, cuántos proyectos con financiamiento interno, financiamiento externo, y por supuesto que los profesores claustro son los que lideran en esa perspectiva. Pero a veces las diferencias, no hay que engañarse, a veces las diferencias no son tan grandes. Tienen que ver también con periodos en que uno está terminando ciertas cosas, iniciando otras, pero sobre todo quisiera destacar, más que esa diferenciación, subrayar que la mayoría de nuestros profesores colaboradores tienen el grado de doctor. Incluso está nuestro vicerrector académico, también como colaborador de nuestro programa. Eso es muy valioso para nosotros. Tenemos algunos profesores con grado de magíster, pero todos ellos están en este momento, y no creo equivocarme, en programas de doctorado. Entonces, de alguna manera se ve la solidez, se ve digamos, la formación de los que van. Mira qué interesante, Daniela. La formación de los que van a estar a cargo de la formación. O sea, formamos desde las propias experiencias, digamos, de investigación. Investigadores forman a otros investigadores en educación. Somos todos profesores, excepto Felipe, que se ha ganado pero un espacio extraordinario, porque él, a lo mejor es bueno que lo comente Felipe, viene de otra área, pero mira lo que le pasó, lo cautivamos, y fue capaz de abandonar su área para ir a esta área tan interesante como es investigar el proceso humano, y sobre todo investigarlo desde la perspectiva formativa. Eso te podría comentar respecto de los académicos colaboradores de nuestro programa. Un orgullo también para nosotros. Mira, Felipe, ¿algo que agregar? Sí, Continuamos ahí por sí, la... no, bueno, yo soy de formación inicial, biólogo marino, y la educación para mí es como una segunda profesión, pero bueno, finalmente ejercí como profesor de aula por casi 9 años, entonces la verdad que quizás he trabajado más como profesor que como biólogo marino. Y después, bueno, decidí seguir, tuve una trayectoria académica, y de alguna manera creo que eso también es un plus cuando uno está formando, porque uno puede traer más, ¿cierto? Más experiencia, más, ¿cierto? Elementos teóricos, en lo que yo trabajo mucho, que es en investigación, en la formación, ¿cierto? De los propios estudiantes. Sí, quería complementar el tema de la diferencia entre profesor colaborador y claustro. Básicamente esto es como una cosa bien normativa de la Comisión Nacional de Acreditación, y es un puntaje que se le asigna a los profesores de acuerdo a la trayectoria. La gran parte de los profesores colaboradores forman parte del programa porque son especialistas en lo que hacen, y de alguna manera nos entregan, ¿cierto?, todo ese conocimiento a la formación de los estudiantes. Gran parte de ellos son profesores académicos jóvenes que sin duda muy pronto van a alcanzar, ¿cierto?, el puntaje que requiere para ser claustro. Yo diría que los próximos 2 años gran parte de estos profesores van a formar parte también del grupo claustro, y luego espero que podamos ir sumando más académicos, ¿cierto?, que sean colaboradores también. O sea, de acuerdo, y creo que lo vamos a ver en un momento más, al crecimiento en la investigación que hemos desarrollado en la Facultad de Educación. Rápidamente los profesores alcanzan, ¿cierto?, la categoría de claustro. Muchas gracias. Vamos a revisar también aspectos más técnicos en el fondo del proceso de postulación. ¿A qué se enfrenta alguien que postula al magíster en ciencias de la educación? ¿Cuáles son los pasos a seguir, profesora Alejandra? Mira, fundamentalmente hay 3 cuestiones que, digamos, distinguir. La primera son las fechas de postulación. Hay un periodo de postulación como elemento a distinguir. Hay un periodo de postulación, es un periodo temprano, hay mucha postulación, así que los que están hoy día escuchando, nos vayan a la segunda convocatoria, porque debo ser súper honesta. Normalmente tenemos 2 convocatorias, una inicia el 1 de octubre y culmina el 14 de diciembre, otra, la segunda convocatoria, el 2 de enero hasta el 31 de enero. ¿Y por qué recomiendo no ir a la segunda convocatoria? Porque los postulantes son muchos.
normalmente tenemos gran cantidad de postulantes. Entonces, es estratégico postular en la primera convocatoria, porque en la primera convocatoria hay seleccionados, pero queda una lista de espera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes dos chances, tienes dos opciones, porque quedaste en listas de espera y nuevamente compites con aquellos que se presentan y postulan en la segunda convocatoria. Si postulas en la última convocatoria, solo vas a tener una opción por así decirlo, una opción de ser seleccionado. Entonces, estratégicamente, los que me están escuchando, porque sé que son varios, veo ahí que son 34 menos nosotros, hay harta gente escuchando, ¿no? Estratégicamente, insisto, yo cada vez que me preguntan, postula en la primera convocatoria, hay gente que se desanima, uy, quedé en lista de espera. Pero como esto, lo que voy a explicar a continuación, tiene que ver con puntajes, a veces lo que sucede, que a veces en la primera convocatoria participan estudiantes, postulantes que tienen muy alto nivel, son los primeros seleccionados. Pero a veces los que quedan en lista de espera no es que sean malos ni que tengan tan bajo nivel, quedan justo en el corte. Pero cuando viene la segunda convocatoria, a veces es posible que queden dentro de los seleccionados. Entonces, cuando te encuentras con una notificación de que quedaste en lista de espera, no significa que has sido rechazado. Tienes una segunda opción. Primera cosa. Y lo otro, brevemente, compartirles que hay fundamentalmente dos etapas. Una que es revisión de antecedentes. Es importante destacar que esto todo lo hace el comité académico, estas dos etapas. El comité académico revisa todos estos antecedentes. Hay una lista de cotejo para los que son profesores y están escuchando, conocemos eso, ¿verdad? Hay un checklist que vamos haciendo. Respecto de antecedentes, se establece un ranking, es decir, hay un puntaje nuevamente, y aquellos que obtienen un puntaje, mínimo, son los que son llamados a entrevista. Una vez que se produce esta entrevista, el año pasado hicimos algo por primera vez que creo que resultó bastante bien, y que tenía que ver con entrevistas, pero a veces siempre hay más de un miembro del claustro. Normalmente te vas a encontrar por profesores claustro entrevistándote. Pero una cuestión que me gustaría, como siempre tenemos muchos postulantes, una experiencia que a lo mejor luego Constanza nos puede decir qué le pasó y capaz que echo atrás con lo que estoy diciendo, pero era que nuestras entrevistas a veces eran grupales, no tremendo grupo, pero dos entrevistados. Y era súper interesante porque iban respondiendo frente a las mismas preguntas y entonces podíamos ir comparando inmediatamente. En síntesis, poner atención en las fechas de postulación, no dejar a última hora su postulación, postular lo antes posible, entender de que va a haber un tiempo en donde se revisan antecedentes, de acuerdo al puntaje, eres seleccionado para venir a entrevista y finalmente eres aceptado dentro del programa. Eso, ese es el proceso de postulación. Muy claro el proceso y están llegando preguntas. Ahora sí, profesora. Pregunta de Jesús Rivas. Generalmente, ¿cuántas personas conforman el curso de magíster? ¿O cuántos vacantes de magíster? Sí, mira, es una pregunta muy importante, porque tradicionalmente teníamos grupos de 25 estudiantes. Hoy día tenemos para la cohorte 2021, me encanta decirlo así, 2021, tenemos solo 12 vacantes. Y quiero explicar algo. Quiero explicar lo siguiente. Como ese es un programa que tiene como meta la graduación en 2 años, preferimos pequeños grupos que en 2 años terminen, que tener una gran cantidad de estudiantes que a lo mejor cuesta un poco más. Y aquí hay una cosa muy importante decir, ¿y por qué esta reducción? Porque alguien puede decir, ¿por qué si antes tenían 25 ahora tienen 12? Porque nuestro foco está puesto en la formación de investigadores y porque coherentes con la CNA, aquellos que deben guiar las tesis son profesores claustro. Y como tenemos alrededor de 12, con algunas excepciones, porque también hay excepciones, también podemos tener excepcionalmente un director de tesis que sea fuera de nuestra institución, pero subrayo, excepcionalmente, tiene que haber coherencia respecto de eso. Entonces, para la cohorte 2021, solo tenemos 12 vacantes. Este año tenemos 15.
paulatinamente creo, y ahí a lo mejor Felipe puede respaldarlo o discrepar un poco, pero creo que vamos a ir a una tendencia hasta 10. Porque lo que queremos es que el postulante en todo el proceso sea debidamente acompañado. Y nuestra meta es que la graduación y el aprendizaje sobre la investigación se cumpla en los plazos que establecemos. Y eso significa un acompañamiento permanente y tener, digamos, el profesor, digamos, con las características que necesitamos para que guíe estos procesos. Sí, solamente Sí. complementar lo que indica la profesora Nochetti. Esto forma parte de como el diseño estratégico que pensamos cuando innovamos el programa, ¿cierto? Sabemos que es bien exigente, sabemos que el programa está muy bien valorado y por eso también tenemos tantas postulaciones, ¿ya? Y esto también responde a mantener esa trayectoria, ¿ya? Mantener, ser de alguna manera ciertamente selectivo en términos de la cantidad de personas que postulan y las que forman parte del programa, nos permite realmente asegurar de que los estudiantes que son seleccionados, ¿cierto?, son de muy buena calidad. Y eso, ¿cierto?, vamos a tratar de darle el mejor acompañamiento posible para que tengan una formación de alta calidad y terminen siendo muy buenos, ¿cierto?, investigadores en educación. Esa es un poco la lógica de por qué reducir la matrícula que generalmente, históricamente, ¿cierto?, estaba siendo aceptada en el programa. Daniela, perdón Daniela, solo un dato curioso, que en los últimos años la media fue unos 70 postulantes, en promedio. Entonces, cuando decimos postulan harto, pero a veces algunos no son entrevistados, pero hay alta postulación. No sabemos cómo se va a comportar este año, es un año un poco distinto, pero reitero y subrayo lo que ha planteado Felipe, tiene que ver con que queremos mantener el estándar y ojalá sobrepasarlo. Queremos ser los mejores de Sudamérica. No, por favor, no solo el fútbol, también puede ser. También puede ser lo intelectual, ¿ya? Bien, está bien ahí la meta propuesta, muy clara. Alta. Siguen llegando consultas, esta vez de Paulina Blate, quien dice producto de la pandemia, pensando que se continuará así el próximo año, quizás nadie sabe nada, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será el proceso de entrevistas y posteriormente las clases? A ver, respecto a la entrevista, yo creo que todos ya nos estamos imaginando los que estamos acá, que ya somos 32, que va a ser vía Zoom. O sea, hoy día no hay límite para eso. Incluso nuestras propias entrevistas, las investigaciones las estamos haciendo. No hay dificultad para que incluso los exámenes de grado, comento esto, fuera de libreto también lo hemos hecho y ha resultado bastante bien. Primero eso, el procedimiento de selección no se va a ver alterado por esto. Lo otro, comentar, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Paulina. Comentarle a Paulina que este año yo creo que va a ser un año de mucha experimentación. O sea, no, de un minuto para otro, comentarle anecdóticamente, yo no lo puedo olvidar esto. El viernes 13 de marzo tuvimos la primera reunión. Normalmente siempre hay una reunión con los estudiantes antes de comenzar las clases. Las clases comenzaban el lunes 13 y 14, el 16, ¿no? 13 y 14, sí, el 16. El viernes, como nosotros somos como bien cuadraditos en nuestra organización, el viernes estábamos con todo en clase, en reunión presencial, fue la única clase, el único encuentro presencial que tuvimos. O sea, este año ha sido una prueba para nosotros. Y a pesar de, la incertidumbre inicial, yo creo que ya este segundo semestre hemos aprendido, nos hemos ajustado, ha habido empatía y comprensión de ambas partes, y creo que ha sido un muy buen semestre. Yo estoy ansiosa de que cuando tome la palabra Constanza, porque ella vivió todo esto. No es un problema que esto se mantenga bajo estas circunstancias. Y efectivamente la universidad no está dispuesta a adelantar clases presenciales si no existen todas las condiciones que garanticen, tanto para el estudiantado como para el profesorado, condiciones de seguridad sanitaria. No hay que perder la perspectiva, estamos en una situación de emergencia. No son clases online, son clases en situaciones de emergencia, y por eso destaco la empatía.
la flexibilidad, a pesar de que al interior del comité no bajamos el nivel. O sea, una cosa es comprender, pero nuestro nivel, aunque sean estas condiciones, debemos mantenerlo. Eso. Pero que no se asuste el público también. Somos comprensibles. No quiero entrar muy exigente. No es así. Profesora, tenemos una nueva pregunta de Juan Pablo Labra, quien dice, estudié ingeniería comercial y no un pregrado en pedagogía. ¿Esto baja mis probabilidades de éxito en la postulación? Yo le doy la palabra a Felipe. No, la verdad que ahí no estoy tan seguro, Alejandra, cuál es los requisitos. Yo entiendo que Licenciatura. Tenemos licenciatura, licenciatura. exactamente. O sea, Sí, se sí, requiere de sí. licenciatura, y entonces Exacto. por ese lado no estaría como excluido personas que vienen de otras carreras. Eh, de hecho, creo que hemos tenido Tenemos, profesionales, claro, Felipe, perdón que te profesionales interrumpa, tenemos hoy día también alguien que no es del área de la educación, no estamos negados a eso. sí, tenemos sociólogo, entiendo, Sí. eh, Alguien del campo de la ingeniería también tenemos ingeniería. hoy día. ¿Se fija? Sí, Sí. entonces no es, más que nada, yo creo que presentar bien los antecedentes, la carta bien fundamentada, quizás explicar bien por qué desde una área se viene hasta otra área, cuáles son las proyecciones, y también es muy importante la entrevista, o sea, el momento de que llegue a la entrevista, ese proceso también es bien importante para nosotros que queremos ver cuáles son las proyecciones que tienen al ingresar en un programa de este tipo. Mira, ahí está la respuesta entonces para Juan Pablo. Atento entonces a la postulación, no se va a ver nada complicado por tu área, por tu profesión. Recuerden desde el 1 de octubre al 14 de diciembre. Vamos a revisar de forma muy rapidita para alcanzar a conversar con Constanza y con Abigail también, valores del programa. Ya, estos son valores referenciales, los valores hablan por sí mismos, no asustarse, porque cuando habla el valor, digamos, ahí hay un error, creo que quedó un poco mal expresado esto. En síntesis, hay una matrícula de 170.000 pesos y el valor del programa total, esto estamos hablando de los 2 años, son 3.974.000 pesos, que normalmente los estudiantes los documentan en 20 pagos, con tarjetas de crédito. También existe pagaré, porque también hemos tenido profesores que no tienen ni tarjetas de crédito ni otro tipo de documentación, y por lo tanto también se puede levantar un pagaré para ello. Pero ese valor de 3 millones no es cercano a los 4 millones de pesos, va a ser algo sintético, no es un pago que se divide en 20 cuotas, por así decirlo. Eso. Hay una nueva consulta. Catherine Burdiles, me imagino, estoy en mi último semestre de pedagogía en biología y quería saber si no habrá problemas con postular sin haber terminado aún la carrera. Ya, importante, es una excelente pregunta. Primero porque yo hago clases en esa carrera, así que felicito a la persona que está preguntando, debe ser alumna mía. Importante, los estudiantes de pedagogía, inclusive que todavía no hayan defendido su grado en diciembre, pueden postular. Su matrícula está sujeta a la obtención del grado de licenciado. Si al inicio de las clases obtiene su grado, puede iniciar el programa. Es más, estamos propiciando, no es el mayor porcentaje, pero no quiero que ella o alguien más que esté escuchando sienta que va a tener menos opciones que alguien que tiene más años de experiencia en el sistema escolar. Nos interesa también a aquellos estudiantes que de modo temprano se interesan por cursar estudios de posgrado. Y además se produce una sinergia súper interesante, porque hay alguien que está todavía con las lógicas del pregrado, a lo mejor más actualizado en algunos elementos teóricos, pero se produce esto de estar con personas más competentes desde la partida de la experiencia y viceversa. Profesores que a lo mejor están más alejados, entonces se produce una lógica y una sinergia muy interesante. Actualmente también en la cohorte 2020 tenemos estudiantes que acababan de graduarse, por así decirlo, en la licenciatura, en el pregrado, de su modo más sencillo, y entraron al programa. Entonces, bienvenida y animarla a postular.
Yo no la voy a poder entrevistar, ya me tengo que auto marginar porque no sería ético, pero animarla a postular. Y felicitar también el interés temprano Exactamente. de la alumna. Vamos a ver también, porque vimos valores referenciales, ahora becas. Eso nos interesa también a quienes estamos interesados en postular y a continuar nuestra formación. ¿Explico yo eso, Alejandro? Sí, ¿Un poco? sí, Sí, Felipe. Sí, bueno, hay diferentes ciertos tipos de becas a las cuales optan los estudiantes del programa. Una muy importante, ¿cierto? Son las becas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de la NID. Tenemos muchos estudiantes que tienen esa beca. Es una beca muy buena que cubre todo el arancel. Es una beca competitiva, ¿cierto? Que es de la agencia del Estado. Pero dado, ¿cierto?, las características del programa y las características de los estudiantes que postulan, tenemos bastantes estudiantes que tienen y adjudican esa beca, ¿ya? Esa yo creo que es la mejor opción, ¿cierto?, de beca para postular al programa. Luego, ¿cierto?, están las becas, bueno, voy a la tercera, que es la rebaja de arancel. Tenemos también varios estudiantes que son de la universidad y que postulan para proseguir, ¿cierto?, su formación a nivel de magíster, y también siendo exalumno de la universidad, directamente acceden a una beca, ¿cierto?, que es una rebaja del arancel, que me parece que es un 25%, si mal sí. no me equivoco, ¿cierto? Sé que es un 25%, no una rebaja despreciable, es bastante buena, yo creo, ¿cierto? Y por último, ¿cierto?, tenemos las becas internas del programa, ¿cierto?, que otorgamos, ¿cierto?, a estudiantes que ingresan y no tienen ningún tipo de beneficio como la NID. Puede ser un estudiante que es exalumno, pero nosotros luego revisamos su antecedente y podemos otorgar estas medias becas a estudiantes, ¿cierto?, que están formando parte del programa. Es importante tomar en cuenta que estas becas internas, ¿cierto?, significan también que esos estudiantes asumen un compromiso, ¿cierto?, con los académicos, ¿cierto?, especialmente con los académicos del comité del programa. Y esa imagen que está ahí es una reunión que sostuvimos, yo creo que el mes pasado, con los becarios de este año. Y ellos, ¿cierto?, nos colaboran como parte de la gestión académica del magíster, ¿ya? Eso es como parte de la retribución que ellos están dando, siendo que obtienen un beneficio, pero también forma parte de la formación, así lo vemos nosotros, no es trabajo, ¿cierto?, que nosotros no queremos hacer, sino también les retribuye a ellos en la formación, en la gestión académica de un programa de este tipo. Entonces nos ayudan a generar instrumentos de recogida de datos, a sistematizar información, entonces también digamos, un beneficio adicional, aparte de la disminución del arancel, también en su formación. Hay una pregunta también, quería hacer, porque ahí, y ahí no tengo bien la respuesta, yo no sé si Joana quizás nos podrá ayudar en eso, porque es alguien entiendo que es, ¿sí? Sí, Felipe Lagos dice, los que somos profesores en algún IT, UCSC, ¿tenemos algún tipo de beca? la misma de exalumno. O sea, en el fondo el IT es parte de la universidad y por ende también recibe el beneficio automático del 25% de descuento. Daniela, perdón, Daniela, solo complementar algo que ha planteado claramente Felipe. Las becas internas son de 50% y se suman a la rebaja de arancel. Es decir, alguien que tiene un 50% más el 25% un 75%. Y también tenemos becas de un 25%, que se suman o no se suman, depende de tu condición. Pero en el fondo fluctúan entre 25% y 50%. Quiero destacar lo siguiente, que este año privilegiamos no solo la asignación de becas por méritos académicos, sino también por situaciones económicas, fundamentalmente por la situación que nos sorprendió a todos y que para más de algunos significó dudar si entrar al programa o no. Y ahí hicimos un esfuerzo y tenemos 6 becarios este año. Tradicionalmente en los últimos 4 años, yo diría, teníamos 4 becarios.
pero este año excepcionalmente tenemos 6. Eso, como para precisar, para imaginarse 50% menos. Y no va a ser menor, porque si tú te fijas que tenemos 12 personas como vacantes, seguramente vamos a mantener las 4 becas, es un tercio. Es un tercio de las personas que van a estar becadas. Si es que no me equivoco, así que ahí me corrige el profesor de matemáticas, si hay alguno, 4 por 3, 12. Ahí está entonces la respuesta para Felipe. Muchas gracias a ti por la consulta. Recuerden que tenemos aquí el chat activo para ir respondiendo sus dudas. Son pocas las instancias en que los jefes de programa, quienes conforman el comité académico, tienen para poder compartir con ustedes, así que aprovechenlo. Vamos a continuar con la presentación y es algo que estábamos conversando cuando hablamos de las líneas de investigación y que tiene que ver con los indicadores de experiencia y cómo esto ha ido creciendo en el tiempo. Sí, ahí me gustaría explicar un poco esa gráfica. Yo creo que las gráficas son bien representativas de cómo el magíster, ¿cierto?, se ha ido consolidando desde el punto de vista de la producción académica, ¿ya? Y ahí hay 3, ¿cierto?, indicadores de productividad académica que tienen que ver con las publicaciones, ¿cierto? Y son publicaciones de estudiantes del programa, o sea, publicaciones que a través de su propia investigación de tesis ya está publicada en alguna revista, ¿cierto?, que tiene una revisión de pares, ¿cierto?, un comité editorial. Lo que yo creo que es un muy buen logro, especialmente si miramos el 2020, que todavía no termina, y ya tenemos, ¿cierto?, una gran cantidad de artículos publicados, ¿cierto?, por estudiantes del programa de magíster. No significa que son estudiantes que ingresaron este año, son estudiantes que eventualmente quizás ya habían enviado su publicación y este año fue aceptada, pero si uno ve la tendencia, claramente vamos ido, ¿cierto?, aumentando y esperamos que eso siga mejorando. Aún así, tenemos estudiantes, y Constanza es un ejemplo de ello. Ella ingresó este año y tiene una publicación también ya este año. Entonces, es un caso bien excepcional, pero de alguna manera responde a todo este esfuerzo en la formación y en el apoyo que hemos ido entregando a los estudiantes que forman parte del programa. El segundo gráfico tiene que ver con otro indicador de productividad, que es la participación en congresos, ¿cierto? Es muy importante para nosotros como académicos poder difundir de diferentes maneras, y la participación en congresos es muy relevante porque nos permite conocer gente, conocer a otros estudiantes o académicos que trabajan en líneas similares a las que estamos, ¿cierto?, desarrollando nuestras investigaciones, y también ahí existe harta, o promovemos harto que los estudiantes puedan formar parte de ese proceso. Aún así, en 2020 los congresos han disminuido muchísimo porque se han cancelado en muchas ocasiones, pero aún así ahí tenemos cierta presencia en los congresos que han sido prácticamente todos virtuales. Y finalmente, ¿cierto?, la participación en proyectos de investigación. También es interesante mirar ese último gráfico, el que está en la parte inferior de la pantalla, porque el poder invitar a estudiantes en la participación de proyectos de investigación, de alguna manera nos ofrece dar mucho más apoyo a los proyectos de investigación que siguen los estudiantes. De alguna manera, ¿qué es lo que uno espera de esta actividad? Un académico tiene un proyecto que tiene diferentes objetivos y los estudiantes, ¿cierto?, forman parte de la ejecución de ese proyecto. Eso, según la experiencia, nos entrega muy buen, ¿cierto?, soporte en términos de todo lo que está haciendo el estudiante, en términos de las redes que él ya de alguna manera forma parte de las redes de su profesor tutor, y tiene mucho más tasa de éxito en términos de la calidad de la tesis que entrega y en términos también de la fecha en que la entrega, ¿ya?, del tiempo que demora en realizar esa tesis, porque de alguna manera también tiene que responder con objetivos de un proyecto más grande, ¿ya? Entonces, el hecho de que hayan más estudiantes que participan en los proyectos es súper positivo en términos del trabajo investigativo que desarrollan los estudiantes. Y por último, también yo creo que es importante mencionar, y se conecta con el tema de las becas,
Los proyectos obviamente tienen fondos asociados y esos fondos también, el estudiante que participa de los proyectos se ve beneficiado porque de alguna manera puede financiar ciertos elementos que forman parte de su propia investigación. Y en algunas ocasiones incluso hay fondos para poder pagarles a los estudiantes que forman parte como tesistas. Entonces, si bien no es una beca, es un pago por hacer la tesis asociada a un proyecto de investigación. En ese sentido, yo tengo un proyecto que tiene fondos para eso. Alejandra también entiendo que tiene un proyecto que tiene fondos para eso. Y otros investigadores con fondos, ¿cierto?, de tipo Fondesit, siempre tienen fondos destinados para también apoyar el desarrollo de tesis. Muchas gracias. Daniela, perdón. Profesora. Daniela, solo quiero aclarar algo porque esto de hecho va a circular y no quisiera que hubiera una mala interpretación de esto. Mira, destacar que en el 2018 fuimos sede del RINIA 2018, el Congreso de la Red de Investigadores de Nobeles, que tiene que ver con un congreso de posgrado, y ahí fue la primera vez que tuvimos muchos estudiantes nuestros. En el 2019 fuimos parte de la organización, esa vez la sede fue en Temuco. ¿Y por qué hablamos de 18? Y eso es lo que quiero aclarar, y además quiero invitarlos, además, que el 6 de noviembre vamos a organizar el primer congreso de docentes. ¿Cuál es la idea? Que nuestro programa organice un espacio, genere un espacio en que nuestros graduados no solo presenten los resultados de su investigación en estos congresos, sino también lo presenten directamente a los profesores de las escuelas. Entonces creo que en el curso de la próxima semana ya vamos a empezar a poner en las redes la invitación a participar de este congreso de docentes. Investigación le hemos puesto que forma y transforma, y queremos que nuestro público sea directamente los profesores de escuela. ¿Y por qué tenemos 18? Porque son 18 graduados que comprometieron su participación. Son graduados de los últimos 3 años, incluso tenemos algunos estudiantes que todavía están en formación, están trabajando en sus tesis, tienen resultados preliminares que son súper interesantes para los profesores de los colegios. Y por lo tanto, por eso adelantamos, porque sabemos que eso se va a concretar, es el 6 de noviembre. Daremos en otra oportunidad más informaciones. Aprovecho de poner mi comercial. Vamos a estar atentos a esa información. También recordamos a todos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, de nuestros canales de comunicación, que estén atentos al sitio web www.posgrado.ucsc.cl, al sitio de programa del Magíster en Ciencias de la Educación. También en posgrado estamos en Instagram, @posgradosucsc, en Facebook, para que estén ahí atentos a toda esta información sobre las actividades. Vamos a conversar con Constanza. Bienvenida, buenas tardes, porque también queremos saber cuáles son las percepciones de un alumno, de alguien que está cursando este magíster. Cuando iniciamos esta conexión, pues se presentaba como alumna estrella por la profesora Nachetti. Cuéntame cómo ha sido todo este proceso para ti. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, cuando decidí postular, yo soy exalumna de la universidad. Ya egresé el año 2013. Siempre pensé en cursar estudios de magíster ahí, pero fui privilegiando el trabajo, porque todos sabemos que todos los profesores trabajamos siempre en la casa y siempre era poco el tiempo. Y el año pasado, en diciembre, hice la postulación pensando que en este año tenía un horario más ligero en cuanto a la carga laboral extra que uno siempre tiene como profesor. Ya dije, este es mi momento, ahora voy a entrar. Hice la postulación, en enero fui a una entrevista, que fui entrevistada por la profesora Alejandra y otra profesora del programa, y fue grupal. Fue con otras personas. Lo que cuando me lo dijeron, obviamente uno piensa, una entrevista grupal, es como una competencia, o sea, quien logra destacar por sobre los otros que participan. Sin embargo, en la entrevista fue más para conocernos y cuál era nuestra expectativa respecto del programa, qué es lo que nosotros esperábamos hacer con esta formación en investigación.
Y efectivamente, bueno, me avisaron que había sido seleccionada, me fui a matricular, tuvimos la primera reunión que fue ese viernes y después avisaron que las clases estaban suspendidas. Y obviamente eso genera mucha incertidumbre porque no se sabía qué iba a pasar. Yo, por mi trabajo, yo soy coordinadora en el DAEM de Talcahuano y tengo mucha responsabilidad. Por lo tanto, siempre pensé en que quizás con esta suspensión y todo lo que venía, quizás no debía hacerlo ahora, porque obviamente los tiempos iban a ser distintos y todo. Sin embargo, dije ya, hay que buscar la manera y rápidamente se montó este nuevo escenario de clases virtuales, lo que era muy extraño porque no nos conocíamos entre nosotros, porque en esa reunión presencial no estaban todos los compañeros. Y obviamente con los profesores había una distancia porque fue solamente una conversación de 1 hora y media y sería todo. Pero la dinámica ha sido muy provechosa porque donde somos pocos, hay una cercanía con los profesores y hay una preocupación. Eso lo puedo destacar porque es importante que para un estudiante sentirse comprendido por el profesor, lo que no significa que el profe te va a decir no, no haga el trabajo, no importa, no presente, pero sin embargo comprende lo que sucede. ¿Por qué? Porque estamos, no sé, yo no hago clases, pero yo me imagino los que hacen clases están todo el día trabajando en un computador, luego están 3 horas conectados en las clases del magíster, lo que genera obviamente un cansancio, ya no sé, a las 8 de la noche ya no son las mismas ganas para conversar, para hablar, para intervenir en las clases. Sin embargo, siempre ha existido esta comprensión de la situación. Y también el apoyo, porque al ser pocos, es mucho más personalizado. Ahora, con respecto al tema del desarrollo de las investigaciones, ya en el primer semestre nos hicieron estas aproximaciones a problematizar lo que pasa hoy día en las escuelas, en los colegios. Producto de nuestra práctica docente, de lo que vemos, de lo que observamos, e inmediatamente fuimos como cuestionando lo que pasa en las aulas hoy día, en nuestro ejercicio diario, y que quizás hay información, hay investigación, pero no es cercana a nosotros. ¿Por qué? Porque sucede en otros contextos, en escenarios o sea, como lo ideal. De que, por ejemplo, nos sirve leer lo que sucede, no sé, en países europeos si nuestra realidad dista mucho de lo que pasa allá. Y así fuimos como preparándonos para poder presentar un anteproyecto de investigación que fue al finalizar el primer semestre y que obviamente hacía que fuéramos ya tomando alguna decisión con respecto a esta línea de investigación a la cual nosotros nos íbamos a adscribir. Y es allí en donde particularmente yo comencé a conversar con una profesora del programa, que es la doctora Fabiola Sáez, porque el tema que a mí me interesaba tenía que ver con lo que ella investiga. Y es así como yo rápidamente me incorporé a su investigación. Eso hizo que tuvimos una idea que era en el fondo analizar cuál es el impacto de lo que está sucediendo hoy día con la pandemia. O sea, es una problemática para todos y en todas las áreas, pero particularmente en educación hay muchos factores que hoy día están alterados, que es lo que pasa con los estudiantes, lo que está pasando con los profesores, lo que está pasando con la comunidad educativa en general respecto de lo que produce la incertidumbre de no saber qué va a suceder. Y gracias como a ese cuestionamiento que yo en una clase en donde estaban todos los compañeros lo dije y lo manifesté,
comenzamos a investigar de eso y en colaboración con una compañera del segundo año del magíster, otro compañero y una académica del programa, que es la profesora Fabiola, montamos un artículo de investigación en relación a cuál es la percepción de los profesores respecto del trabajo que ellos realizan durante el contexto de pandemia. Y nos fuimos encontrando con varias cosas, porque igual primero yo no tenía experiencia en investigación. Tuvimos que hacer entrevistas a docentes vía Zoom, después transcribí la entrevista y siempre acompañados en el proceso por la profesora, y eso era trabajo extra porque era reuniones fuera del horario de clase, pero siempre sintiendo que ella estaba para lo que nosotros necesitábamos respecto al conocimiento. Luego de eso fuimos como tomando vuelo y comenzamos ya a recopilar datos. Ella nos fue enseñando, como que nos fue adelantando un poco las siguientes etapas que de acuerdo a la malla del programa. Y así es como montamos otro artículo que ya fue aceptado por otra revista y va a ser publicado ahora pronto, y estamos trabajando en un tercero. Entonces, creo Qué que... productiva, déjame felicitarte, Constanza. Muchas felicitaciones. Creo que dentro de todo lo que yo he observado por mi trabajo y también por los años de experiencia, que no son muchos, pero también por los años de experiencia como profesora, siempre creo que se valora demasiado el hecho de que uno sienta que el profesor está ahí para lo que uno necesita en cuanto al trabajo pedagógico. Y eso yo por lo menos lo he observado y lo he vivido en la universidad. Los profesores siempre han estado disponibles para compartir su conocimiento, para mostrarnos, por ejemplo, este es el camino, no sé, esto necesitas saber, lee este artículo, revisan esta página. Siempre nos están motivando a que vayamos más allá y no quedarnos solo con la clase. Y además, el hecho de que estamos en condiciones extraordinarias, sin embargo, como dijo la profesora Alejandra, la calidad de lo que nos han pedido no ha disminuido, porque siguen siendo igual de exigentes, seguimos teniendo los mismos plazos. El hecho de tener clases virtuales no significa que, no sé, como la clase va a ser más fácil o la clase la vamos a terminar antes para que ustedes tengan más tiempo de descanso. Sin embargo, eso igual será, porque si entramos a estudiar al programa es porque queremos perfeccionarnos. Y tampoco yo creo que vamos a estar dispuestos como a transar este perfeccionamiento porque obviamente uno está sacrificando cosas para estudiar. Cuando uno decide entrar a estudiar sacrifica tiempo, hay un tema económico de por medio y obviamente uno lo hace siempre pensando en que le va a aportar en algo. En este caso yo creo que es sumamente importante que se investigue lo que hoy día está pasando en los colegios, en los liceos, en las escuelas, y que sea un aporte para el profesor, porque el profesor no se va a leer un artículo o no se va a leer un libro de 100 páginas porque no tiene tiempo. Sin embargo, si se encuentra con algo que es cercano, una problemática que la ve día a día, y significa que es algo que le puede aportar y va a tomar esto y lo va a poder utilizar en su sala de clase o quizás le va a abrir los ojos frente a muchas posibilidades que hay hoy día, eso es sumamente necesario. Y creo que dentro del mensaje que se nos entrega en el magíster es eso, es que vayamos acercando a este mundo de la investigación que muchas veces lo vemos como algo que es muy lejano, como que es algo que no lo vamos a alcanzar, que son personas como súper intelectuales y con un lenguaje súper académico. Sin embargo,
es algo que hoy día, y con lo que estamos viviendo y con todas las repercusiones que va a traer el tema de la pandemia, es algo que hoy día estamos necesitando. Y más que sea investigaciones que provengan desde la región del Biobío, porque, por ejemplo, nos encontramos con el artículo que publicamos, que fue en una revista internacional. Es el único estudio en Latinoamérica que habla del trabajo docente durante la pandemia. Y siendo que nosotros somos estudiantes de magíster, o sea, somos nada en comparación con doctores que han estudiado en el extranjero y todo. Entonces, qué importante es que se produzca investigación desde nuestra propia realidad, desde algo que hoy día no está sucediendo con estudiantes que son características similares y los recursos también son similares. Muchísimas gracias, Constanza, por compartir tu experiencia, por compartir también detalles de lo que estás investigando. Te felicitamos también por todo este proceso que a pesar de la pandemia lo has podido llevar de forma excelente. Voy a conversar también, porque nos quedan poquitos minutos, con Abigail, pero antes me gustaría dejar claras unas consultas que nos quedaron acá en el tintero. Profesora Alejandra, que bueno, en el fondo Alfredo pregunta cuál es el horario de clase del magíster. Ya, muy breve, porque es muy valioso lo que Abigail va a compartir. Las clases son de lunes a jueves, de 6 a 21 horas, de 18 a 21 horas. Muchas gracias. Y Jesús Rivas dice, la persona que realice este magíster, dependiendo de la línea de investigación, ¿qué proyección o campo laboral puede esperar? Yo creo que es un tema valioso que puede comentar Abigail, que es una persona que ya se graduó, y yo creo que ella puede hablar de movilidad académica, qué es lo que le ha pasado a ella. Pero efectivamente los antecedentes nos dicen que hay movilidad laboral, fundamentalmente, y también inserción en el mundo académico. Vamos entonces a Abigail. Bienvenida, Abigail Mellado, exalumna también del Magíster en Ciencias de la Educación. Y bueno, ya te dejamos planteada una pregunta. Gracias, buenas tardes. Primero que todo, animar a Catherine, que adelante preguntó, decirle que yo postulé al magíster teniendo la licenciatura, aún no defendía la tesis, así que animarla a ella que postule. ¿Ya? Y respecto a la pregunta de Jesús, bueno, teniendo yo estudiando el magíster, ya estando en segundo año, mi trabajo, yo soy profesora de lenguaje y comunicación en el colegio, viendo las competencias teóricas, investigativas que estaba adquiriendo con el programa, tuve un ascenso importante. Así que efectivamente, como dice la profesora Nochetti, ocurre el tema de la movilidad laboral. Ya las personas que trabajan con nosotros en el lugar, ¿cierto?, del trabajo, se dan cuenta que uno está creciendo profesionalmente y que está obteniendo nuevos conocimientos teóricos y prácticos. Así que el magíster también incide en esta movilidad laboral, ¿ya? También me quería referir un poquito, yo cuando estudié el magíster fui becaria, ya tuve el 50% de la beca más el 25% por ser exalumna de la universidad, y la verdad es que fue una experiencia muy significativa en términos de que, como comentaba el profesor Felipe, no es solo una retribución de ayudar a hacer la pega al profesor, sino que es una retribución personal y académica, ¿ya? Nosotros organizamos en conjunto a los profesores del comité muchas jornadas de invierno, jornadas de verano, que eran jornadas extra a las clases, pero que nos ayudaban y estaban enfocadas en fortalecer todo el proceso de investigación, lo que tributaba directamente a los proyectos de tesis o si participábamos en otras investigaciones. ¿Ya? Aparte de las jornadas de investigación, nosotros también participábamos en las organizaciones de los congresos, ¿ya? La profesora Alejandra mencionó que fuimos sede del 2018 en la universidad y nosotros los becarios participamos fuertemente en la organización y también como becarios pudimos
presentar nuestras ponencias de estudios preliminares que habíamos desarrollado. Así que eso fue muy positivo. Aparte de lo anterior, pude participar en otros congresos, en Santiago, en Temuco, y el posgrado, ¿cierto?, de educación me dio los medios económicos para poder viajar a estas ciudades y para poder desarrollar las ponencias. Así que muchos beneficios al ser becaria, mucho aprendizaje extra y muy valioso, aparte del que se tiene de las clases, y se desarrolla esta cercanía que tú mencionabas, que caracteriza a la universidad, de cercanía entre profesor y estudiante. Y volver a recalcar, ¿cierto?, que recomiendo el programa. Ya antes de entrar a este yo comparaba las mallas y efectivamente este programa se caracteriza por ser un programa que es muy exigente, que cuenta con un muy buen cuerpo académico, muy buenos profesores, así que eso es muy valorable. Ya, o sea, cuando yo en mi trabajo, por ejemplo, lo comentaba que estaba haciendo el magíster en la Universidad Católica, wow, no, de verdad que es así. Así que recomiendo mucho el programa y estoy muy contenta y agradecida de haberlo terminado allí en esa casa de estudio. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Abigail, por compartir tu experiencia. Felicitaciones también por todo este proceso. Para ir finalizando ya esta charla de Café Informativo del Magíster en Ciencias de la Educación, voy a pedirle y solicitarle a quienes puedan que puedan activar sus cámaras para tomar una fotografía y compartirlo, dejar registro en nuestras redes sociales de esta instancia. Además, les recuerdo que esta charla va a ser compartida en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Posgrado UCSC. Está, bueno, yo creo que ya mañana va a estar arriba este video completo. Además están las charlas que hemos realizado en el primer ciclo con los otros programas que conforman el Posgrado UCSC. Vamos a tomar el pantallazo, si es que están listos, voy a contar para que se preparen, para que preparen su pose. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas, espero les haya quedado claro toda la información. Nos vemos mañana en un nuevo café informativo del Magíster en Pedagogía para la Educación Superior. Así que ahí también, si es que quieren participar, si es que hay interesados, el formulario ya está disponible aún en nuestro sitio web. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Gracias, Daniela. Igualmente, muchas gracias. Gracias.